Bueno, entonces Ok. ya ustedes me hablaron de todo esto, me hablaron de la placa neural, me hablaron de cómo se produce la activación, cómo la notocorda hace que el ectodermo a través de unos morfógenos, me hablaron de las caderinas G, de las caderinas N, que son importantísimas para que exista la diferenciación en las células neuroepiteliales. Hablamos también de que eso ayuda a diferenciar, evidentemente, las caderinas ayudan a diferenciar y producen la afinidad, ¿verdad? Que cuando se constituye el tubo neural se finaliza la neurilación, que la afinidad de las células diferenciales mediante caderinas, pues hacen que separan el tubo neural del ectodermo. Eso está perfecto y lo felicito porque está muy bien. Pero yo quisiera que me hablaran un poquito de la proteína morfogénica del hueso, que es la que desencadena todo ese proceso. Si yo, por ejemplo, les dijera a ustedes que la proteína morfogénica del hueso tiene 3 niveles y esos niveles cómo actúan, ¿ustedes qué me dirían? ¿Qué me dirían con eso? Porque esto es importante para otra cosa que vamos a hablar más adelante. Pues, Lo que se les ocurra, porque cuando ustedes me hablaron de Sony GDJ, ¿verdad? Las concentraciones de proteína morfogénica del hueso son dadas por el Sony GDOP, que si se expresa, inhibe la proteína morfogénica del hueso y se desencadena todo lo que nosotros estamos hablando. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces si esto ya se aclaró, ¿consideran ustedes que un gradiente en la proteína morfogénica del hueso puede tener algún significado en los fenómenos de neurilación y formación del tubo neural? mucho. La formación del tubo directamente. A ver, Miguel, te quiero oír. ¿Dónde está ¿Cuál de Miguel? los dos? ¿A cuál? A ver, Miguelito, su opinión al respecto. Active su video Cele, para que cele, se cele. conecte con nosotros. Pues, pues sí, o sea, yo tengo entendido, primero que todo aclarar, que pues, la TMP4, la proteína morfogénica ósea, eh, primero que todo se encuentra en el ectodermo después de la gastrulación, ¿sí? Y pues pero esta no permite que se forme tejido nervioso. Luego los inductores neurales, que son Nogin y Cordina, inhiben esta proteína para que se pueda empezar a formar la placa neural y por ende luego el tubo neural. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso. ¿Luego? ¿Me está escuchando, Miguel? ¿Aló, Miguel? ¿Me está Sí, sí. escuchando? Ok, entonces vamos a hacer un repaso. Sí, sí. ¿Aló? Ajá, ¿me está escuchando? Bien, vamos a hacer un repaso. Sí. Ok, perfecto. Entonces, si tu compañera habló de Sony GDH, habló de la proteína morfogénica del hueso, habló de las caderinas epiteliales y neurales. Quiero que por favor esto no se les vaya a olvidar. Los gradientes de la proteína morfogénica del hueso dependen mucho de las concentraciones del Sony GDH. Entonces, por ejemplo, las concentraciones de proteínas morfogénicas del hueso son dadas por Sony GDH, que cuando se expresa el Sony GDH, entonces inhiben a la proteína morfogénica del hueso. Pero esa proteína morfogénica del hueso también tiene sus gradientes. Entonces, si el gradiente es alto, se mantiene la formación del ectodermo. Si el gradiente es bajo, ¿verdad? Entonces se activa o se detiene la formación del neuroectodermo. Pero si los niveles son intermedios, se favorece la formación de la cresta neural. Entonces, acuérdense esto. Ni el nivel tiene que ser muy alto, ni el nivel tiene que ser bajo. El nivel tiene que ser intermedio. Y a medida que se vaya requiriendo la sumatoria de células y se active la placa neural, pues la proteína morfogénica del hueso conjunto con Sony GDH
van regulando los gradientes y se va desarrollando la formación del tubo neural. ¿De acuerdo? Entonces, no se les olvide esto. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Y la cresta neural cómo se define? ¿Cómo se llama la cresta neural en embriología actualmente? Eso se lo dije yo en una clase hace tiempo. ¿Cómo se llama la cresta neural? ¿Cómo se considera la cresta neural? ¿Se les Esto olvidó? está junto con el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, formando también parte de de las capas germinativas. Se considera cuarta capa germinativa. Muy bien, perfecto. 20 puntos. Exactamente. Eso es lo que yo quería específicamente oír de ustedes. Bueno, vamos a pasar a la segunda lámina. Pues vamos. Una cosa. Tratemos en lo posible, no se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. No tienes que ponerte nerviosa, Grecia. Esto simplemente es una comunicación muy flexible, muy amena. Piensen, no se aceleren. En las láminas están las respuestas de muchas cosas. Yo lo que hago es simplemente agregar detalles que de repente son importantes y que no se pueden dejar pasar. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, adelante pues, la segunda lámina. Bueno, voy a continuar. Uh-huh. Se me olvidó decir que en la cuarta semana, pues los neuroporos se van a cerrar. Primero se cierra el neuroporo craneal en el día 25 y luego se cierra el neuroporo caudal en el día 28 aproximadamente. Este cierre de los neuroporos pues va a concordar con el establecimiento de la circulación vascular propia del tubo neural. Y cuando los neuroporos se cierran, pues el tubo neural va a presentar 3 dilataciones que se denominan vesículas cerebrales primarias, que son el porosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el romboencéfalo o cerebro posterior, que simultáneamente van a originar 2 pliegues. El pliegue cervical entre el romboencéfalo y la médula espinal y el pliegue craneal o cefálico que se encuentra en el mesencéfalo o cerebro medio. Las cavidades que se encuentran en las vesículas se van a denominar ventrículos y juntos van a formar el sistema ventricular. Y el ventrículo de la médula espinal se va a denominar canal central. Bueno, pues el tubo medular se va a formar por una masa de células indiferenciadas que pues en su conjunto van a constar o a formar la eminencia caudal, que pues va a dar lugar al tubo neural, a la luz del tubo neural. ¿Qué ocurre? El tubo medular va a estar formado por 2 poblaciones celulares. Una población central que está formada por células mesenquimáticas y una población periférica que es cuando las células mesenquimáticas se van a diferenciar en células epiteliales para originar o para formar pues la capa neuroepitelial del tubo neural secundario. Simultáneamente a esto, pues, en el límite de las 2 poblaciones se van a formar cavidades que luego crecen y coalescen para dar origen a la luz del tubo neural secundario. Y cuando este tubo neural secundario se forma, se va a continuar con el tubo neural formado en la primera neurulación. Y así se constituye, pues. ¿Y cuál es el mecanismo para que se cavite ese tubo neural? Lo vimos y yo creo que ya lo evaluamos en el primer parcial. ¿Cómo se llama el mecanismo? El mecanismo por el cual las células mueren y se reabsorben, se moldea el tejido. Apoptosis, acuérdense de eso. No se les olvide la apoptosis, no se les olvide la apoptosis. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Tú me dices que hay 2 neuroporos, ¿verdad? Un neuroporo anterior y un neuroporo posterior. ¿Esos neuroporos se comunican con quién? ¿Con la cavidad amniótica o con la cavidad vitelina? Con la cavidad amniótica. Creo que se les vuelve a caer porque los dejé de ver. ¿Aló? Ajá, te estoy escuchando, Miguel.
Se comunican con la No sé. cavidad No sé qué vitelina. ocurre, doctor. No sé qué ocurre, que la señal está muy buena por Decante B. Eso es lo que ocurre. Bueno, Grecia, pero de todos modos no tenemos video, no importa, sigue hablando. Tú me dijiste que tenías dos neuroporos, uno anterior y uno posterior. ¿Esos neuroporos con qué se comunican? ¿Con la cavidad amniótica o con la cavidad vitelina? Con la cavidad amniótica. ¿Estás segura? Hay estudios por ahí. Con la Sí. cavidad vitelina. La cavidad amniótica se comunica directamente con el Con el central. canal central se comunica con la cavidad amniótica. Y Con la Y entonces cuando cavidad se- amniótica. No, está muy bien, se comunica con la cavidad amniótica, claro que sí. Ahora, ¿los neuroporos como tales se cierran en un solo bloque o tienen varios sitios de cierre? O sea, el neuroporo craneal, ¿en cuántos sitios se cierra? Y el neuroporo caudal, ¿en cuántos sitios se cierra? Porque esto es importante, porque en las últimas láminas que ustedes me trajeron o que me presentaron, hay muchos defectos congénitos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera saber si esos defectos congénitos están relacionados con el cierre de estos neuroporos. Y por eso es importante saber en cuántos sitios o segmentos se cierra el neuroporo y en cuántos sitios el neuroporo anterior y en cuántos sitios o segmentos se cierra el neuroporo posterior. ¿Qué me pueden ustedes agregar a eso? Doctor, creo que se le cayó ahora sí la conexión porque ya no me sale ni siquiera en negro. No sale nada. El cuadro de... Ni siquiera la... No, no sale. Sale de 2 participantes. Bueno, no importa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y claro. si ya volvieron nuevamente. Sí, eso por internet. Tiene un internet muy lento. Sí. Tiene un internet muy lento. Yo les voy a, chicos, les voy a sugerir algo. ¿Me están escuchando? Sí, Sí. señor. Ok, les voy a sugerir algo. Apaguen sus videos. Apaguen sus videos y dejen solamente el audio para que vean que no es tan pesado y les va a ir bastante mejor. Apaguen los videos, exacto. Y ahora sí, entonces, vamos a seguir. Eso es una recomendación. Vamos a ver qué tal se comporta, porque a veces se pone muy pesado. Entonces, a medida que se cierra el tubo neural, se alarga y los neuroporos se alejan. Eso ya me lo dijeron, está muy bien. Existen dos neuroporos, un neuroporo craneal y un neuroporo caudal. Me dijeron que primero se cierra el neuroporo anterior, después se cierra el neuroporo posterior. Pero como estamos hablando también de anomalías en este seminario, quisiera que me dijeran en cuántos sitios se puede cerrar el neuroporo craneal y en cuántos sitios se puede cerrar el neuroporo caudal. Si no lo saben, no importa, yo se los aclaro. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, yo Ok. no lo sé, la verdad. Me están escuchando todos, ¿verdad? No estoy seguro de Los otros que chicos Grecia, tienen Angelina y el problemas. Ángel. Los otros chicos también Sí. tienen problemas. ¿Quién me está escuchando? ¿Quiénes me están escuchando? Solo yo, Miguel. Ah, bueno. Pues mire, si el problema continúa, pues vamos a tener que diferir la presentación del seminario, porque pues evidentemente hay problemas con conectividad, ¿no? Y bueno, y esto pues Sí. no debería ocurrir, ¿no? No debería ocurrir. Vamos a esperar un ratico y si no, pues miramos nuevamente, ¿no? ¿Ahorita no soy yo? Claro. Ah, ok. ¿Regresaron? Doctor, Regresamos. disculpe, es que no sé qué pasa con el internet. El internet está muy lento, Regresó, por eso le regresó. dije que cerraran evidentemente el video, porque el internet está muy lento. Si ustedes cierran el video, de repente el internet Va a puede ir mejorar. mejor, sí. Mejor, ¿ven? Entonces cierren los videos y vamos a hablar. Entonces les estaba preguntando, el cierre final, hablamos de que el neuroporo anterior 24 a 26 días, neuroporo posterior 26 a 28 días, y que el neuroporo craneal y el neuroporo caudal tienen una manera de cerrarse y tienen distintos tipos de cierre, entonces distintos puntos de cierre. Entonces fíjense, el neuroporo craneal se cierra en 3 sitios diferentes.
Y el neuropolo ok. caudal se cierra en dos sitios diferentes. Esto es muy importante para las anomalías, ¿ok? En la estructuración. Claro. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Bueno, sigamos, pues. ¿Puedo pasar la lámina? Sí, señor. Ok, dale, pues. Muy bien. Bien. Ok, ahora esta parte la voy a decir yo, doctor. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez y voy a exponer la parte de las capas y las paredes del tubo neural. Muy bien. En esta lámina vemos, a grosso modo, la división más o menos de cómo se forma. Y ya pues en la siguiente es un poco más específica. Entonces comenzamos. El tubo neural, ya en los primordios de la médula espinal, se comienza con un epitelio de células cilíndricas, un epitelio pseudoestratificado, el cual va a formar el neuroepitelio. Y de aquí se van a formar diferentes capas a partir de la diferenciación de las células de dicho neuroepitelio. Entonces, ¿qué sucede? Las células neuroepiteliales van a proliferar y van a formar, como ya mencioné, el tejido pseudoestratificado de células cilíndricas o neuroepitelio, exactamente. Pero ¿qué sucede? Aquí, en este neuroepitelio, se va a comenzar van a haber tres diferenciaciones. La primera diferenciación es la de estas células neuroepiteliales diferenciarse en neuroblastos o neuronas primitivas. Comienzan con una dendrita transitoria para después convertirse en los neuroblastos diferenciados de las células neuroepiteliales apolares van a formar lo que es la capa del manto, capa intermedia, que posteriormente va a crear lo que es la sustancia gris de la médula espinal. Ajá. ¿Qué sucede? También va a haber una capa periférica a esta capa del manto, que va a estar formada por las fibras nerviosas o las prolongaciones nerviosas de los cuerpos de las células de la capa del manto. ¿Qué va a ser la capa marginal? Como ya mencioné, es la capa externa. Estas células posteriormente se van a mielinizar. Como resultado de esta mielinización va a adoptar una coloración blanquecina y por ende va a recibir el nombre de sustancia blanca de la médula espinal. Eso con respecto a las capas del manto y capa marginal. Ahora, cuando cesa la producción de neuroblastos, la diferenciación de estas células neuroepiteliales en neuroblastos, se van a encontrar también lo que son las células de la glía o glioblastos, que son células de sostén del tejido nervioso de la médula espinal. Las células de la macroglía, que como se le denomina a estos glioblastos, se van a diferenciar en dos, dependiendo de si están en la capa del manto o en la capa marginal. Las células de sostén o células neurogliales de la capa del manto van a diferenciarse en astrocitos, que los encontramos en fibrilares y protoplásmicos, encargados de metabolismo y sostén. Y en la capa marginal, estas células de la glía se diferencian en oligodendrocitos, que posteriormente, aparte del sostén, la función de sostén que cumplen, van a contribuir en la mielinización de las fibras de la capa marginal, como ya mencioné anteriormente. Ok, ya cuando cesa esta segunda diferenciación de células, va a haber una última diferenciación, que son las células neuroepiteliales, van a diferenciarse en células ependimarias, lo que se denomina epéndimo o epitelio ependimario. Esta es la capa más interna pues, de las tres capas de la médula espinal, la cual va a tapizar o revestir el canal central de la médula y las paredes del tubo y pues del sistema ventricular. Y pues en todo su interior va a contener líquido cefalorraquídeo. Ya pues siguiente. Muy bien, lámina. ya va. Esto que está aquí, cuando hablamos del sistema ventricular, también se llama zona ventricular, capa epidemial o sistema ventricular. Está perfecto. Les pregunto una cosa. Usted me habló de unas células que se van a diferenciar aparte de la célula madre nerviosa, porque la célula madre nerviosa pues tiene unas células pluripotenciales, pero también hay otros tipos de células que usted me mencionó que se llaman, habló de las microglías. Macroglías. De la macroglía, ok. Pero el sistema, entonces les voy a hacer una pregunta. ¿El sistema nervioso central tiene glóbulos blancos?
Disculpe, doctor, no escuché. El sistema nervioso central tiene glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Sí. O ¿cuál es la célula en el sistema nervioso central que cumple la función de glóbulos blancos? Las células microgliales tienen función fagocítica. Ellas surgen, pero ya en el segundo periodo de desarrollo, que surgen del mesénquima de los vasos sanguíneos que penetran en el tubo neural, en el sistema nervioso central, básicamente, sí. Muy bien. Entonces, microglía o macrófagos o monocitos del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, Sí. perfecto. Vamos a la siguiente lámina. Ajá. Ok, ahora más específicamente vamos a hablar de lo que es la capa del manto o capa intermedia. Ok, ya como mencioné, es aquella que va a formar la sustancia gris. Y dentro de esta capa se van a diferenciar dos placas principales. Lo que es las placas basales, en la zona pues, basal ventral de la médula, y en la parte dorsal las placas alares. Ok, las placas basales van a formar, producto de la diferenciación de las neuroblastos que se encuentran ahí, neuronas con una función motora. Es el área motora ventral de la médula espinal. Entonces, estas van a formar dos prolongaciones, astas anteriores y astas laterales, las cuales pues van a tener neuronas con función motora. Eso fue por un bajón de luz, Miguel Ángel. Miguel. Dime. Eso fue por un bajón de luz. Eso fue por un bajón de luz. Pero vamos a esperar que se reconecten porque vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos a tener un poquito de paciencia, pero vamos a salir bien. Porque decía fagocítico. Se volvieron a conectar, bienvenidos. Eso fue por un bajón de luz, eso fue por un bajón de luz. Vamos. Bueno, estamos aquí entonces. En un principio, pues las células de la capa del manto son apolares, pero luego van a tener prolongaciones, lo que son sus axones. Los axones de estas células nerviosas de la placa basal van a penetrar la capa marginal y van a salir de la médula, van a hacer como un relieve, las cuales van a formar las raíces ventrales de los nervios espinales o de los nervios raquídeos. Bueno, es lo mismo. Entonces, así se forma la raíz ventral. Repito, las prolongaciones, los axones penetran la capa marginal en su parte ventral. Ok, entonces a medida que aumentan de tamaño, van a dar, o sea, las placas basales a medida que aumentan de tamaño, van a formar protrusiones en lo que es la médula como tal, dirigidas hacia el plano medio. Y en la superficie ventral van a formar un tabique, que es el tabique medio anterior. Y profusamente un surco, que es longitudinal, llamado surco medio anterior. Ok. Ahora vamos a hablar de las placas en la zona dorsal, que son las placas alares. A diferencia de la diferenciación en la zona ventral, estas neuronas se van a diferenciar en sensitivas, por ende van a formar el área sensitiva de la médula espinal. Como ya mencioné en las placas basales, en un corte transversal, las prolongaciones de las placas alares van a formar lo que son las astas dorsales sensitivas, astas grises dorsales, pero pues en un nivel longitudinal las columnas grises dorsales. Aquí estas neuronas van a formar lo que son los núcleos aferentes, ya que recordando que el área sensitiva va a formar la parte aferente de la médula espinal. ¿Y saben por qué se llama aferente, verdad? ¿Saben por qué se llama aferente? ¿Y por qué se llama aferente? Porque envían hacia. O sea, es decir, que si estas astas sensitivas dorsales les está llegando la información de captar una información, significa que está entrando, y como está entrando, pues es aferente.
Las de aquí abajo, como están emergiendo, ¿verdad? Y van a otras partes, se llaman eferentes. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque esto pues normalmente tiende a confundir, ¿no? Lo motoro es eferente, lo sensitivo es aferente, ¿ok? Porque cuando ustedes en fisiología vean lo que se llama el arco reflejo, esto se los van a volver nuevamente a mencionar. Ah, en lo de la parte del actor, sí, del arco reflejo. Bueno. ¿Pasó lámina? No, es que no lo terminé de decir. Ok. Claro, que a medida que aumentan de tamaño se va a formar el tabique medio dorsal Ajá. con protrusiones en la parte dorsal de la médula. Ajá. El tabique medio, ok. En la parte dorsal van a penetrar, en la capa marginal, van a penetrar hacia la médula espinal, las prolongaciones de las neuronas sensitivas para formar la raíz dorsal sensitiva del nervio raquídeo. Y a su vez, estas van a ascender a niveles superiores y superiores para formar lo que son neuronas de asociación. Es importante, pues, mencionar que hay una estructura que va a diferenciar. Los nervios y qué más. Ya ella habló de la neurulación. Volvieron porque se fueron. Uy, es impresionante porque el miércoles estaba bien el internet, qué lástima. Bueno, Bueno, tranquilo. Vamos a seguir. que la principal importancia de este surco limitante es que, pues posteriormente, la parte basal de la parte alar se va a diferenciar de neuronas pues sensitivas y motoras, y pues este surco es la que los va a separar, por decirlo de esta manera. Doctor, en esta parte también quisiera mencionar lo de la regulación molecular de cómo se forma el área motor y el área sensitiva. Adelante. Ok. En la parte ya a nivel un poquito más amplio, no de la médula como tal, sino de la parte del ectodermo, cuando la notocorda va en la parte ventral, en la parte pues, anterior del tubo neural, va a segregar lo que es la proteína Sonic Hedgehog, y la parte del dorsal del tubo neural va a segregar lo que son proteínas de la familia del factor de crecimiento transformante beta. Ok. En la parte dorsal, primeramente, el epitelio, bueno, el ectodermo, que recubre al tubo neural, va a segregar proteínas morfogénicas del hueso 4 y 7, las cuales van a llegar a lo que es la placa del techo. Entonces, como primer centro de señalización, tenemos el área dorsal del tubo neural, y como segundo centro de señalización tenemos la placa del techo, centro de señalización dorsal, claramente. Entonces, aquí la proteína morfogénica del hueso va a inducir a una cadena una cascada proteica de proteínas pues, pertenecientes a las del factor de crecimiento transformante beta, por ejemplo, dorsalina o activina o la proteína morfogénica del hueso 5 y 7, formando un gradiente de concentración en el cual va a haber mayor concentración de estas proteínas en la parte dorsal y menor en la zona ventral. Homólogamente, en la parte ventral del tubo neural, refiriéndose a la notocorda, va a segregar proteínas de Sonic Hedgehog y van a llegar a la placa del suelo. Entonces, aquí se van a formar
A mí me da ya pena con el doctor. A mí también, qué pena. No, Doctor, qué pena, tranquilo, qué tranquilo. pena. Ahí siguen conversando. Ok. Estos son cosas que pueden ocurrir. Sí, bueno. Ya teniendo en cuenta los dos gradientes de concentración, estos se van a superponer. ¿Qué quiere decir? Que en la zona ventral va a haber mayor concentración de gradiente Sony-Hedgecock y menor de factor de crecimiento transformante beta, y en la zona dorsal a la inversa, mayor concentración de factor de crecimiento transformante beta y menor de Sony-Hedgecock. Entonces, en la parte ventral, donde hay mayor Sony-Hedgecock y menor factor de crecimiento transformante beta, esta, digamos, combinación, ¿no?, de concentraciones va a activar los factores de transcripción NKX 2.2 y 6.1, los cuales pues van a inducir a la diferenciación pues de las neuronas que se encuentran aquí en la zona ventral en neuronas motoras. Y de igual forma en la zona dorsal, en donde está esta combinación de altas concentraciones de factor de crecimiento transformante beta y menor concentración de la proteína Sony-Hedgecock, va a activar los factores de transcripción PAX3 y PAX7 para inducir a las neuronas que se encuentran en esta zona dorsal en neuronas sensitivas. Entonces, esa es la explicación más o menos de por qué el área ventral es motora y el área dorsal es sensitiva. Bueno, ya listo con esta No, diapositiva. está muy bien. Perdón. Y con eso ustedes me están dando... Perdón, me faltó una parte, cónchale, casi se me olvida. Que también hay un nivel intermedio, más o menos en la zona medio dorsal, un poquito de la mitad hacia arriba más o menos, en donde se encuentran las astas laterales que mencioné en las placas basales. Aquí va a haber un poco más de concentración, bueno, un poco más arriba, sería en la altura del surco limitante. Va a haber más concentración, va a haber un poco más de concentración de factor de crecimiento transformante beta y un poco menor de concentración de Sony-Hedgecock, lo que va a inducir a esta parte a la activación de los factores de transcripción NKX 6.1 y PAX2 a la diferenciación de estas neuronas de la asta lateral en también motoras. Ok, ahora sí. Bien, bueno, La siguiente. ustedes me respondieron lo que les pregunté yo hace rato de los diversos niveles de concentración de proteína morfogénica del hueso. Ay, le pongo... Entonces, se dan cuenta que yo se los planteo de una forma muy sencilla, pero como ustedes se los han aprendido de una forma de una manera menos esquemática, pues entonces ustedes se tienden a confundir. Lo que yo les pregunté sobre la proteína hemoterefrina, eso es lo que ustedes me acaban de decir, exactamente. Y por eso es que nosotros vemos esta diferenciación, ¿verdad?, de un área sensitiva y un área motora, y se debe precisamente a eso. Acuérdense una cosa. Las células que se van a formar en el sistema nervioso central ya vienen específicas desde el momento de la gastrulación. Lo que ellos necesitan, ¿verdad?, para que eso se active, aparte del PAX7, del SNAIL1, del SNAIL2, ¿verdad?, que eso es lo que las define a ellas como células neuroepiteliales. Recuérdense, la información ya viene desde la gastrulación. Lo que las define como células neuroepiteliales, PAX7, SNAIL1, SNAIL2. Y la proteína morfogénica del hueso, junto con el Sony-Hedgecock, prácticamente son los que van a diferenciar el ectodermo y lo van a transformar, bien sea en el neuroectodermo, y si es un nivel alto, mantienen el ectodermo; si es un nivel bajo, van a actuar de una manera, es altamente neuroectodermo, y un nivel intermedio favorable para la cresta neural. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que plantear en esas láminas. Más nada, no se compliquen la vida, está bastante bien, ¿verdad? Acuérdense que todo esto que produce se pasa a nivel de la cresta neural y en el neuroectodermo, es una transformación de un epitelio mesenquimatoso, ¿verdad? Y después, cuando ellos pierden una adhesión celular y adquieren la capacidad para migrar y originar diversos tejidos, ahí es donde viene la diferenciación en base a estos morfógenos que ustedes mismos mencionaron. ¿Ok? Está muy bien. ¿Eso es culpa de nosotros? Vamos a la siguiente lámina, pues. Sí. Okay. A ver,
Aló, chicos. Ok. Sí, doctor. Sí, lo escuchamos. Adelante. Ok. Aquí en la parte de la formación de la sustancia gris es como para puntualizar un poco más en lo que en la capa del manto pues se forma pues de los cuerpos, de los somas de las neuronas. Y estos pues van a constituir una forma como de una mariposa con las alas desplegadas con pues las prolongaciones o astas que ya mencioné. Ok, y esto va a constituir en conjunto toda la sustancia gris, ¿no? De la médula espinal. Es importante recalcar que en la parte del asta motora, perdón, del área motora, ¿no? De la parte ventral de la médula, hay un grupo de células nerviosas que van a formar un asta en el medio de ambas, lo que es el asta intermedia. Entonces las células de este asta van a formar parte de la parte simpática del sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo. Y estos se van a encontrar a un nivel toracolumbar, es decir, de T1 a T12 y de L1 a L3 aproximadamente de los nervios espinales. Listo. Siguiente. ¿Ustedes consideran que en esta zona hay interconexión entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras? Sí, a través de las neuronas de asociación. Claro, eso también tiene una función muy importante de interconexión que quizás explica lo que él está explicando aquí en este pedacito. Paso a la siguiente lámina. Sí. Bien. Qué lindo se necesita. Ok. Si recordamos el esquema, hablamos de una capa ependimaria, que es la última diferenciación de las células neuroepiteliales, las cuales pues, se van a encontrar recubriendo el canal central de la médula espinal. Entonces se encuentra en todo el interior del sistema nervioso central, por cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo, y se divide en cámaras, lo que es los denominados ventrículos, y en el caso de la médula espinal, pues el mismo canal central. Ok. Entonces, este canal central también se denomina como ependimario por esa misma razón, por el epitelio ependimario que contiene. Ok, estos ventrículos, pues ya totalmente en un sentido embriológico, derivan de lo que es la cavidad del tubo neural. En este caso, la formación de la médula. Las células ependimarias, pues denominadas ependimocitos, forman parte del conjunto de las células neurogliales del tejido nervioso, como ya mencioné en la parte de la diferenciación del tejido neuroepitelial en células de la neuroglia. Entonces, estas tienen de forma cilíndrica a cuboides, y como ya mencioné también, recubren lo que es los ventrículos del cerebro y el ventrículo de la médula, que es pues el canal central. Y esta es en conjunto lo que constituye la capa ependimaria. Listo. Bien, ahora les voy a preguntar, ¿esto cómo se llama aquí, esta zona? Voy atrás. Aquí la tiene. Esa sería la antigua placa del techo, ¿puede ser? Ah, perfecto. Ahora, si yo les pregunto que qué hay interconexiones, aquí hay interconexiones. Sí. Es que no vemos la... Ah, ok. Ya, entre ambas Yo le placas. pregunté aquí, ¿verdad? Yo le dije que aquí teníamos la parte de la médula, lo que se llamaba el asta motora, que es la ventral, el asta motora, que es la dorsal, que es el asta sensitiva, que es la dorsal, y les pregunté si aquí entre esto habían interconexiones neuronales. Ustedes me dijeron que sí, ¿verdad? Perfecto. No hay problema. Ahora, en la placa del techo y en la placa del suelo hay interconexiones neuronales. ¿Pero entre sí o en sentido transversal? O sea, aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Aquí no tenemos problema. Pero yo quiero saber si aquí hay interconexiones neuronales en este sentido. Pues realmente las células de estas placas no son neuroblastos, sino funcionan como vías. Ok. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir? Que evidentemente, ¿verdad? Algunos autores dicen que no tienen células, otros dicen que sí, pero en esas zonas sirven como vía de paso de fibras nerviosas, ¿verdad? Que cruzan la médula de un lado a otro, ¿ok? Sin embargo, aquí sí hay interconexiones, ¿sí me entiendes? Aquí sí hay interconexiones.
Pero aquí realmente como tal, algunos autores dicen que no tienen células, simplemente que sirven como vía de paso, ¿ok? Ok. ¿Ido? Ok, bueno, esto ya Sí. lo vimos. Ahora vamos Ajá. aquí. Cuénteme aquí de esto. Ah, bueno, y la capa más periférica, la que es la capa marginal, pues más profundamente, repito que esta contiene las fibras, las prolongaciones nerviosas de los cuerpos neuronales que forman pues la capa del manto. ¿Qué sucede? Cuando se da el proceso de mielinización, pues la mielinización se da en las prolongaciones de las células. Por ende, en la capa marginal, que está compuesta de estas prolongaciones, va a haber mielinización. ¿Qué sucede? Producto pues, de la mielinización va a adquirir una tonalidad blanca, que pues por los compuestos que tiene esta sustancia, la mielina, y en conjunto todo este color blanco de la parte externa de la médula es la sustancia. Se denomina sustancia, pues es la sustancia blanca de la médula espinal. Entonces, pues, como aquí lo indica, lo hice de nuevo, que el color blanco deriva de lo que es la vaina de mielina, que recubre a los axones de las células, y pues los axones son los que van a conducir los impulsos. Pueden ser ascendentes, es decir, hacia la parte del encéfalo, o pueden ¿Y ser esa en vaina de descendentes. mielina quién la da? Bueno, bueno, lo que pasa es que la mielinización va a ser un punto que pues va a tocar Miguel, entonces no sé si le Ah, estaría bueno, robando, perfecto, lo dejemos ahí. Tranquilo, sí, tranquilo, ok. tranquilo. No le toquemos ese Descendentes hacia punto. los órganos. Exacto, no le toquemos ese punto a Miguel. Muy bien. Ok. Entonces, como un dato, bueno, no había terminado esa. Bueno, ya. No, doctor, siguiente. Ya para aquí. Bueno. Y pues en la parte ya longitudinal de la placa, en sentido más dorsal y sentido más ventral, vamos a encontrar dilataciones, puntos que se van a dilatar, en donde pues la literatura que consultamos indica que no tienen neuroblastos, que son lo que es la placa del techo y la placa del suelo. Aquí es digamos. Lo mismo que le acabo de preguntar. Lo Sí, mismo que le acabo de preguntar. exactamente fue lo mismo. Exactamente fue eso. Sí, aquí pues se habla un poquito de la evolución, de lo que ocurre con estas placas. Y pues en la del techo, sería que el dorso, ¿no? Se vuelve más amplio, ahí lo indica un poquito la imagen, y con el mesénquima mesodérmico va a constituir lo que es la tela coroidea. Entonces se forma aquí esta unión para constituir la tela coroidea, y la cual, pues, el producto de la invaginación, esta tela, cuando invagina la placa, pues, en la región dorsal va a formar los plexos coroideos, que son, bueno, los que van a segregar el líquido cefalorraquídeo. Y pues la placa del suelo, ya es más ventral, tiene que ver más con la parte de la notocorda, en donde un grupo de proteínas del factor de crecimiento transformante beta, producto del gradiente de concentración proveniente del ectodermo dorsal, inducen a estas células, a las que se encuentran en la zona ventral, a convertirse en la placa del piso o del suelo, pues del tubo neural en la zona ventral. Y tal cual usted lo mencionó, doctor, estas actúan como vías nerviosas, pues para que las fibras nerviosas de un lado y del otro, pues crucen entre sí. Perfecto. Listo. Bueno, ¿quién sigue? Yo, doctor, Grecia Valero. Vamos, adelante, Grecia. Bueno, doctor, yo le voy a hablar a usted de cómo está constituida definitivamente la médula espinal, pues Miguel Ángel le nombró todo lo que es la parte de la médula espinal, se desarrolla a partir de la parte caudal de la placa neural y la eminencia caudal. Si nos devolvemos un poquito a cuando hablamos del cierre de los neuroporos y la formación de las vesículas cerebrales primarias, nos vamos hasta el romboencéfalo, que es el cerebro posterior, y vemos que bajo él se va a formar lo que será el futuro cuello, y ahí es donde va a iniciar la formación de la médula espinal. El tubo neural pues se va a formar después del cuarto par de somita en médula espinal, que es lo que le estoy diciendo, va a ser la parte del futuro cuello. Las paredes del tubo van a aumentar van a aumentar de grosor, pero simultáneamente disminuye el calibre del canal, quedando bastante pequeño, aproximadamente a las 9 o 10 semanas. Este canal central al principio es el que va a estar en contacto con el líquido amniótico, ¿sí? La médula espinal, doctor, si puede la pasamos.
Doctor. Dígame, ya se la pasé. Ok. Como nombró Miguel Ángel, las paredes del tubo neural están constituidas por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico que va a formar unas células que formarán tejido, que son las células neuroepiteliales, pero estas células van a empezar una transformación, división progresiva para formar células embrionarias llamadas neuroblastos. Estos neuroblastos van a formar la parte de la capa del manto o la capa intermedia de la médula espinal, que está conformada por los somos o los cuerpos neuronales. Las fibras nerviosas de estos cuerpos neuronales o de estos axones son los que van a formar la capa periférica marginal, que al mielinizarse va a tomar esta coloración blanquecina para llamarse sustancia blanca. Cuando los neuroblastos pues cuando el neuroepitelio deja de producir neuroblastos, va a producir células de sostén, glioblastos, y próximamente cuando ya cesa la producción de neuroblastos y glioblastos, va a formar las células ependimarias o ependimocitos, que son los que van a formar el epitelio ependimario que va a revestir el canal central de la médula espinal, que es su ventrículo, y también va a revestir el resto de los ventrículos del cerebro. La vía de señalización Sony-Hedgehog es el que va a controlar la proliferación, la supervivencia y los patrones de las células progenitoras neuroepiteliales por la regulación de los factores de transcripción GLI. Hablando en términos generales de cómo la médula espinal va a quedar después de su desarrollo, podremos decir que se va a ubicar en el canal vertebral, en el conducto vertebral, y ella no está en contacto directo con la parte ósea, pues la recubren las meninges, además de tejido graso y la parte vascular. Las meninges que la rodean van a contener dentro de ellas también líquido cefalorraquídeo que se va a encargar de lubricar la parte de la médula espinal. Y la mielinización, que es la que rodea los axones de las fibras nerviosas, o sea, las fibras nerviosas, se va a encargar de evitar que la médula espinal pues sufra lesiones graves, además de que la mielinización es muy importante para esta transmisión eléctrica de neurona a neurona. Si puede, doctor, la podemos pasar. Sí, antes de que pasemos, yo le voy a agradecer a los muchachos que no conversen cuando ya está exponiendo, porque acuérdense que esto va a estar grabado, y si hay algún celular prendido, pues pónganlo en mute para que no haga ruidos, y pedirle por favor a familiares o personas que están ahí compartiendo el área donde ustedes están, que los dejen tranquilos, porque pues esto, si no sale bien, lo vamos a montar en YouTube para que los demás muchachos lo puedan consultar. Y hay que darle oportunidad a cada uno de ustedes de que emita sus conceptos de la manera más tranquila posible, ¿de acuerdo? Bueno, sí, sigamos. Ok, ahora sí hablamos de la forma definitiva de la médula espinal, es lo que le estaba diciendo, se ubica en la columna vertebral, dentro del canal vertebral o el conducto vertebral, y en el adulto se extiende desde C1 hasta L1 aproximadamente. Sus bordes van a originar, tienen las raíces de los nervios espinales, pero pues estos vienen de las astas anteriores y laterales, de las cuales ya Miguel habló en el desarrollo embrionario de la médula espinal. Se separa de la parte ósea, es decir, la médula espinal está bastante cubierta, ella no toca la parte de la columna vertebral, pues tiene las meninges que la rodean, de las cuales vamos a hablar en un ratito, y también lo rodea la parte de tejido graso y vasos sanguíneos. Su parte central, la parte central de la médula espinal, está conformada por sustancia gris, presenta la forma de una mariposa con alas desplegadas o una letra H, y presenta las expansiones o las astas, tiene expansiones o astas laterales, posteriores y anteriores. Esta sustancia gris está formada también por neuronas de proyección, por interneuronas, por todos los terminales nerviosos que llegan a inervar esta parte de la médula espinal. Algunas neuronas vienen supraespinales, son piramidales, y algunas vienen de las partes externas de la periferia, que vienen los nervios de la piel, la articulación, los músculos. Luego esta sustancia gris vemos que está rodeada por sustancia blanca, que está constituida por haces de axones o por fibras nerviosas que forman los tractos ascendentes que van al cerebro, forman los tractos descendentes que vienen del cerebro, y cabe destacar que esta parte ascendente y descendente se va a
a intercruzar en el bulbo raquídeo. Es por ello que la parte izquierda, por ejemplo, de la médula, gobierna la sensación y los movimientos de la parte derecha del cuerpo y al contrario, sí, y viceversa. Estos tractos, que son estas vías ascendentes y descendentes, son unidades funcionales que se originan en un mismo territorio y van a terminar en un área común. De las astas que están en las sustancias grises, de las astas posteriores y de las astas anteriores, de las laterales y de las anteriores, perdón, es donde se van a originar los nervios raquídeos, pero bueno, de ellos hablará Angeli, pero los nervios raquídeos son mixtos. Ellos llevan fibras igual aferentes y eferentes, como les estaba comunicando, y tienen receptores sensitivos, varios ubicados periféricos en la piel, en las articulaciones, en los músculos del cuerpo. La sustancia gris de la médula espinal, entonces podemos decir que representa un centro nervioso totalmente que integra la información supraespinal y periférica, y pues organiza todo lo que son los programas motores de esta médula espinal. La sustancia blanca entonces forma los tractos, que son ascendentes y descendentes, que como le volvemos a decir, se intercruzan en el bulbo raquídeo. Los tractos ascendentes van hacia el encéfalo como tal, y pues hay varios, podrían ser corticoespinales laterales, corticoespinales anteriores, y bueno. ¿Podemos pasarlo, doctor, por favor? Doctor. Ya les pasé en la lámina. Gracias. Bueno, los nervios raquídeos, Angeli, para nosotros seguir. Bueno, ya como lo mencionó pues mi compañero Miguel Ángel, él habló de la formación de la raíz posterior la raíz posterior o raíz sensitiva de los nervios raquídeos a partir pues de las placas alares. Pero antes de hablar de los nervios raquídeos tenemos que tocar un punto muy importante, que es la formación de los ganglios espinales. Tenemos que tener en cuenta que los ganglios espinales se van a originar de las células de la cresta neural. Y pues, como se ve en la imagen, las neuronas de los ganglios raquídeos, pues inicialmente son bipolares, pero después estas prolongaciones se van a unir formando una estructura en T, las cuales pues va a tener una prolongación central y una prolongación periférica. La prolongación central se va a dirigir hacia la médula espinal y va a pasar a través de las astas grises posteriores para formar pues la raíz posterior del nervio raquídeo, y la raíz y la prolongación periférica se va a unir con la raíz ventral o la raíz motora, que se origina del asta gris anterior, de las astas grises anteriores, de las placas basales, para formar el tronco del nervio espinal. Y pues el nervio espinal pues va a originar dos ramas primarias, las áreas primarias ventrales y las áreas primarias dorsales. Las ramas primarias ventrales son las que van a inervar las extremidades y la pared ventral, y forman los principales plexos nerviosos como el braquial y el lumbosacro. Y las ramas primarias dorsales son las que van a inervar la musculatura axial dorsal, las uniones vertebrales y la piel de la espalda. Como pues dato curioso, bueno, pues se sabe que de la médula espinal pues salen 31 pares de nervios raquídeos con dos raíces, una ventral y una dorsal. Y pues las raíces dorsales pues constituyen la vía de entrada de estímulos sensitivos a la médula, y las raíces ventrales constituyen la vía de salida de los estímulos motores de la médula espinal. Así como lo dijo mi compañera Grecia, los nervios raquídeos son mixtos, ya que llevan fibras sensitivas aferentes y llevan fibras motoras derivadas de las astas anteriores de la médula espinal hacia la periferia. Si quieres, continúe, doctor, por favor. No, ya va, un momentico.
Ya, Ah, bueno. Aquí en esta lámina hay una cosa crucial Ok. que yo quiero que usted me la mencione antes de pasar a las meninges. Es la cuestión más importante, es crucial. Es crucial. Porque si yo te puedo preguntar a ti algo, esto ustedes lo pueden responder todos, si lo quieren responder todos. Yo les puedo preguntar a ustedes consideran, o bueno, mejor dicho, ¿qué son las neurocristopatías? Neurocristopatía. La respuesta la tienen en esta lámina. Lo que pasa que, ¿quién era la que estaba hablando? ¿Grecia? ¿Quién estaba hablando? Angeli. ¿Quién? Angeli. Bueno, Angeli. Angeli. Ahí tiene la respuesta. Tiene la respuesta. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y voy a volver a incidir sobre esto como lo hice con el grupo anterior para que no se les olvide, porque esto es una cosa importantísima. Es más, tengo 2 páginas para hablar solamente de eso aquí. Será, doctor, Ajá. creo que son los defectos de la diferenciación o migración de las células de la cresta neural. Ajá, ¿y por qué no me lo O sea, dijo? Cristo de cresta. Sí, Ajá, Cristo ¿y de por cresta. qué no me lo dijo si es tan efectiva en dilucidar las palabras y el significado? ¿Por qué no me lo dijo? Esto no se puede dejar No, pasar. Tardáramos como Lo 3 que minutos. pasa, Esto lo no que se Duramos puede un dejar rato pasar. Esto no se puede dejar pasar, No, muchachos. Esto es es importantísimo. que, ya doctor, escuche un momento, Ajá. es que la parte de la cresta neural la va a hablar mi compañera Grecia porque ese es un tema pues que vamos a tocar también. ¿Ah, sí? Ah, bueno, entonces no los toco ahí, Sí. pues. Listo, perfecto. Vamos a ver si es verdad. Claro, como yo lo veo en esta lámina, yo le dije, epa, se me van a ir. Bueno, de todos modos, entonces no hagamos muchas cosas, ¿verdad? Pero te Ok. faltó algo muy importante, que el ganglio espinal tiene células de la cresta neural. ¿Oyó? Sí, yo lo dije, que se forma a partir de las células de la De la cresta cresta neural. neural, es importante, pero Ajá, yo lo dije. solamente la raíz sensitiva, ¿no? No la motora. Son preguntas de examen. Sí. Mira el ganglio donde está, en la raíz sensitiva o aferente. La raíz motora no tiene ganglio espinal, ¿no? No, no. Bueno, La porción periférica del ganglio Ajá. es la que se va a unir con la raíz motora para formar el tronco del nervio raquídeo. Ujú. Bueno, vamos a ver. Adelante. O no sé qué le parece si Grecia toca lo de la cresta neural antes de Sí, continuar de- con las meninges. Pues me parece lo ideal, pues. Vamos, Grecia. Ok, está bien, doctor. Entonces, vamos a hablar de la cresta neural. Cuando empiezan a formarse los pliegues neurales, antes de empezar a fusionarse, hay unas células que empiezan a dejar de ser, de estar junto con las células del tubo neural para estar cuando él se fusiona y se vuelve tubo por fuera formando una cresta, y estas células son llamadas células de la cresta neural. Estas células de la cresta neural, pues esto conforman la cuarta hoja germinativa, como le dijimos hace un rato, porque ella tiene unas características biológicas muy importantes, entre las cuales son una capacidad migratoria muy importante, además coloniza sitios ya definidos, está por todo el trayecto longitudinal del embrión, y las células de la cresta neural pueden modificarse para formar para formar muchos tejidos dentro del desarrollo embrionario y fetal. Este desarrollo de las células de la cresta neural está mediado por las WNT-B-catenina, que son las que lo que va a hacer que las células de la cresta neural pues puedan empezar esa transformación. Y la migración de las células de la cresta neural está mediado por un glucoconjugado de una proteína llamada fibronectina. Las células de la cresta neural van a formar muchos tejidos. Entre los más importantes tendríamos las meninges, que son las que van a recubrir
la parte externa de la médula espinal para que no toque el conducto óseo como tal. Pero las células de la cresta neural no forman las meninges completas, sino forman las leptomeninges o las meninges primitivas internas, que son pía madre y aracnoides. Además de eso, las células de la cresta neural también se dividen en células de Schwann y también forman otros tejidos como la médula de la corteza suprarrenal, entre otras cosas. ¿Cómo le explico? Como esta parte de las células que el WNT-beta-catenina y la parte de la migración de la fibronectina, si se ven alteradas, van a producir unas patologías congénitas llamadas neurocristopatías, en las que se va a ver afectado el tejido que va a formar. Eso puede producir fallas en el nodo de la meninge, que puede producir también una falla del tubo neural, teniendo como patología el seno dérmico. Esto, no sé si quiere pasar la diapositiva y le explico las meninges de una vez. Ya va, cálmate. Ok. Mire, recuérdense algo, que esto es muy importante. La potencialidad de las células de la cresta neural reside en una propia programación, reside en estímulos que intervienen en el medio ambiente, ¿verdad? Eso puede condicionar que migren más temprano o más tarde y puedan producir la multipotencialidad que tienen diferentes grupos celulares diferentes. Muy bien, me parece excelente lo que explicaste de las neurocristopatías. Y ahora yo quisiera preguntarle si ustedes saben si esas crestas neurales, ¿en cuántos tipos de crestas neurales se dividen? ¿O cuántos tipos de migración o de oleadas ustedes conocen de la cresta neural? ¿O solamente es un solo grupo que se va distribuyendo por todo el organismo sin clasificación? ¿Leyeron algo sobre eso? ¿No serán los factores de transcripción que producen diferenciación como el homobox? El Hamburg. Bueno, A ver, llega, le voy a decir los nombres principales. Le voy a decir los nombres principales. Si a ustedes les suenan, pues ustedes me los describen, y si no, pues yo complemento la información. ¿Ok? Entonces, las células de la cresta neural tienen diferentes grupos según la potencialidad de migración. Uno es un grupo craneal. Después viene un grupo circunfaringio y después viene un grupo troncal. ¿Lo sabían? ¿Lo habían leído? No, señor. No, doctor. Ok. Entonces, se lo voy a resumir. El craneal va del prosencéfalo posterior al romboencéfalo anterior, fundamentalmente las primeras rombómeras. Y por supuesto, los ganglios tercero, quinto, séptimo, noveno y décimo. Van a interferir en la formación del músculo del iris, los músculos ciliares, el epitelio de la córnea. Las crestas neurales más el mesénquima cefálico también va a actuar en la formación de los elementos óseos y óseos y cartilaginosos a nivel craneal. También va a intervenir en la evolución de la cabeza, de los vertebrados. Y también va a producir algo que nosotros vimos cuando vimos los arcos faringios que colonizan las células de las crestas de los arcos faringios, ¿no? Porque acuérdense que de los arcos faringios van a surgir muchísimas estructuras de la cabeza y del cuello. Las crestas neurales circunfaringias van del romboencéfalo posterior hasta el somita número 7 y va a tener una figuración importante a nivel cardíaco, a nivel vagal, al sexto arco faringio, la cresta cardíaca, va a intervenir en la formación del corazón, de los arcos aórticos, del tabique aortopulmonar troncocornal, de las válvulas semilunares, de los tabiques interventriculares,
de la pared proximal de las arterias coronarias principales, de los músculos intrínsecos de la lengua y por supuesto de las células de Schwann y de otros pares craneales. También la cresta vagal tiene una importancia muy grande porque colonizan el intestino primitivo. Por lo tanto, el sistema nervioso entérico, desde el esófago hasta el recto, va a estar mediada por la colonización, o sea, la sensibilidad va a estar mediada por la colonización de estas crestas craneales de tipo circunfarínea. Y también, si nosotros unimos lo que es esta cresta vagal con la cresta craneal, pues también va a haber un compromiso en la formación del timo, del paratiroides y de las células foliculares de la tiroides. Y después nos queda la cresta neural troncal, que va del somita 6 hasta la región caudal, donde esta célula neural troncal es la que va a estar comprometida en la formación de los ganglios raquídeos, de las cadenas ganglionares superiores, sistema nervioso autónomo. Aquí aparece la médula suprarrenal, ¿verdad? Que la gente dice, pero ¿por qué? Si eso está en el riñón, ¿por qué tiene que ver con las crestas neurales y estas células nerviosas? Bueno, entonces la cresta neural troncal tiene que ver con esa migración, los melanocitos, migración ventromedial, se incorporan a la piel y evidentemente las células de Schwann. Entonces yo les pregunto algo. Si yo, por ejemplo, les preguntaría, por ejemplo, hay enfermedades, ¿no?, que se llaman neurocristopatías. Traten de no olvidarse estas que les voy a mencionar o traten de indagar algunas más. Megacolon agangliónico congénito, que se llama la enfermedad Hirschsprung, para los que vayan a ser pediatras, los que vayan a ser cirujanos pediatras. Secuencia velocardiofacial, que es el síndrome de DiGeorge, para los que van a ser genetistas y pediatras. La neurofibromatosis, que es la enfermedad de von Recklinghausen, ¿verdad? Que se forman una cantidad de neurofibromas que son como nódulos fibromatosos a nivel de la piel y con pigmentación. La displasia frontonasal, el feocromocitoma para los que vayan a ser internistas o endocrinólogos, que eso es un tumor de las glándulas adrenales. Y miren, no se les olvide esto, el albinismo tiene que ver mucho con la migración de las células de la cresta neural, fundamentalmente del grupo de células de la cresta neural que están determinados en la cresta neural troncal. Esa es la importancia de la cresta neural. ¿Lo escucharon? Sí, doctor. Los muchachos creo que no. Yo creo que no. Sí. Yo creo que los muchachos no. Bueno, de todos modos eso quedó grabado. Pero fíjate la importancia de lo que es la cresta neural. Vamos a pasar la otra lámina y esperemos a que ellos se reconecten. ¿Ya se reconectaron? Volvimos, doctor. ¿Cómo? Que volvimos. Volvimos. Entonces, ¿no oyeron todo lo que les expliqué de las crestas neurales? Ah, y no es posible, que nos perdimos. Sí, oímos Hasta ventro, hasta ahí quedó en ventro. La quedamos palabra en ventro. En ventro. Ventro, ¿en cuál ventro? A ver, antes de que hable yo de ventro. Estaba hablando de justo de que qué tiene que ver la glándula suprarrenal, porque queda en perfecto, ya. Sí. Perfecto, sí. Que yo les estaba explicando que, a ver, ¿dónde está esto? Claro, que yo les expliqué a ustedes que evidentemente, ventro, vamos a ver. Claro, de la cresta neural troncal, del grupo de células de la cresta neural troncal, ahí habíamos quedado. Sí. Que estábamos hablando de la médula suprarrenal. Sí, señor. Ventromedial. Ahí. Ok. Que los últimos melanocitos que se incorporan a la piel tienen una migración ventromedial
Y evidentemente la cresta neural troncal está relacionada con eso. ¿Ok? ¿Por qué lo de los melanocitos? Le voy a explicar la parte que no escucharon. Cuando nosotros hablamos de neurocristopatías, ustedes tienen que estar muy pendientes porque tienen que tener en cuenta que estas señoritas, que son las células de la cresta neural, ¿verdad? Son muy importantes. Son muy importantes, ¿por qué? Porque fíjate que hay una serie de enfermedades para los que van a ser pediatras, endocrinólogos, internistas, genetistas, que tienen que entender que muchas de esas patologías provienen por la falta de migración de estos grupos de células de la cresta neural, bien sea craneal, bien sea circunfaringia o bien sea neural troncal, que no se produce la migración. ¿Me están oyendo? Sí, señor. Bien. Una de las primeras patologías se llama megacolon agangliónico congénito o enfermedad de Hirschsprung. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que las crestas neurales tienen mucho que ver con la formación de los ganglios, si estas crestas neurales no migran adecuadamente, el ganglio no se va a formar. Y si nosotros estamos hablando de que estas células de la cresta neural están involucradas en las cadenas ganglionares superiores, sistema nervioso central, la piel, a nivel del sistema nervioso entérico, ¿verdad? Para la colonización del intestino primitivo, pues evidentemente si no hay una buena colonización del intestino primitivo por las crestas neurales, pues tampoco va a haber una buena formación de los ganglios vagales y evidentemente se va a producir ese megacolon agangliónico congénito y se llama megacolon porque pierde la capacidad de función como estructura propiamente dicha por la falta de conducción vagal. Eso se llama enfermedad de Hirschsprung. Así también hay un síndrome velocardiofacial que se llama el síndrome de George cuando se afectan las células de la cresta nacional, de la cresta craneal circunfaringia, porque va a actuar y de la cresta craneal, de las células de la cresta neural craneal, porque se va a afectar todo lo que es el macizo de la cara y otras estructuras como el corazón también. Por eso se llama velocardiofacial. Aparte de eso, tenemos la neurofibromatosis, que es la enfermedad de Vollrich-Lehrhausen, que es una pigmentación con unos neurofibromas, que ustedes los van a ver. Después también la displasia frontonasal, el feocromocitoma, cuando evidentemente hay problemas a nivel de la migración de las células de la cresta neural a la suprarrenal, y una patología importante para cerrar que es el albinismo. Entonces, cuando ustedes vean a una persona albina, siempre piensan que hubo problemas en la migración de la cresta neural para la reactivación de los melanocitos, y de, evidentemente, la migración y la incorporación a la piel de esas estructuras. ¿De acuerdo? Ay, qué cool, Ok. doctor. ¡Qué fino! Bueno, doctor, y entonces como estas células de la cresta neural tienen un alto poder pues proliferativo de migración y de diferenciación, deben estar reguladas y ellas están reguladas, la migración por la glucoproteína fibronectina, pero también por unos genes específicos como son FOX, SNAIL, SOX, también por moléculas señalizadoras y factores específicos de transcripción. Ajá. Pues estas células de la cresta neural, por su alto poder de proliferación, pueden también presentar problemas a la hora de proliferación descontrolada y de una señalización que no esté correcta, una diferenciación que no esté correcta. Entonces, para eso son los genes específicos. Muy bien. Bueno, yo voy a esperar porque no sé qué puede seguir más adelante. De repente van a tocar ese tema que yo quería. Vamos a ver quién me habla de las meninges. Yo, doctor, gracias. Continúo yo. Bueno, entonces las meninges, como lo dije cuando estábamos hablando de la médula espinal, son estas tres capas que la recubren, protegen también el cerebro. Esto son tres en general. Hablando en definitiva de lo que es la meninge, tenemos dura madre, aracnoides y pilla madre. Siendo de afuera hacia adentro, iríamos desde la dura madre, que es la capa de tejido más fuerte, es la externa. Está compuesta por dos hojas y su hoja principal está pegada al periósteo del hueso. Hay también una membrana, una de las hojas internas está en contacto con la aracnoides, pero entre estas dos
capas de la dura madre tenemos el espacio epidural, el espacio que está como entre el hueso y el periósteo, que en el periósteo pues está adherida a la dura madre. Contiene grasa, contiene tejido de relleno y está entre la hoja interna de la dura madre, que está junto con la aracnoides, tenemos el espacio subdural que contiene un líquido que lubrica esta parte. La aracnoides ya vendría siendo una capa más delgada que la dura madre, tiene esta forma de tela como de una malla, como de una tela araña, y está, también está compuesta por 2 capas, y entre ellas está el espacio subaracnoideo, que está lleno de líquido cefalorraquídeo. Y la pía madre viene siendo la membrana más interna, la membrana que está en contacto directo con la médula espinal, y en ella pues se ubican los vasos sanguíneos. La dura madre también presenta 3 prolongaciones que se unen a 3 partes óseas, que son la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo y la tienda del cerebelo, que lo que hace, su función es dividir los 2 hemisferios del cerebro, los 2 hemisferios del cerebelo, y la división entre cerebro y cerebelo. Muy bien. En cuanto a la formación embriológica de las meninges, tiene una formación un tanto compleja, pues las meninges están formadas por las células de la cresta neural y por el mesénquima proveniente del mesodermo. Entonces, si nos vamos con las meninges primitivas llamadas endomeninges o leptomeninges, son pía madre y aracnoides, y están formadas por células de la cresta neural. Estas endomeninges van a empezar a desarrollarse y a dividirse por trabéculas aracnoideas. Estas trabéculas, la función que tienen es dividir pía madre de aracnoides, y la aracnoides a su vez va a dividirse en 2 capas también, la que está junto a la dura madre y la que está junto a la pía madre. Y dentro de estas 2 capas de aracnoides pues se encontrará líquido cefalorraquídeo. Y el mesénquima proveniente del mesodermo, proveniente del esclerotomo, que en su zona medial se convierte en meningotomo, va a formar la capa externa de las meninges, la que se va a pegar al periósteo del hueso, y es la dura madre. La dura madre es una capa bastante fuerte, y esta también es denominada ectomeninge. Muy bien. Bueno, continúo. Si quiere, doctor, puede pasar la lámina. Antes de seguir adelante, de las Ok. lectomeninges, ¿en cuál de las dos interviene en su mayoría las crestas neurales? ¿En cuál de las 2 lectomeninges se consigue el mayor número de células de la cresta neural? ¿En la pía madre o en la aracnoides? La aracnoides avascular. Doctor, no lo sé. Usted lo dijo. No digas que no lo sabe porque tú lo dijiste. En las dos, tú dijiste que en las 2 habían componentes de la célula de la cresta neural. Pero hay una. De las células de la cresta neural. Pero hay una de ellas que tiene mayor componentes de la célula de la cresta neural. Y es la pía madre. ¿Acuérdense? Pía madre. Eso es una pregunta para el examen, ¿no? La pía madre. ¿Okay? Bueno. Sí, y hacia señor. más o menos, ¿en qué semana en la pía madre empiezan a aparecer los espacios que se van a llenar futuramente de líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo comienza a formarse durante la quinta semana. Bueno, pues las cavidades. Esa es la respuesta, la quinta semana. Muy bien. Se forman primero. Ajá, bueno, a ver, ¿qué más? Sigamos adelante. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, en el interior de las leptomeninges, entonces va a aparecer el espacio subaracnoideo, que va a estar entre las 2 capas de la aracnoides. Ya en el adulto, la pía madre y la aracnoide se van a seguir diferenciando por las trabéculas aracnoideas, que son unas bandas de tejido conjuntivo, que lo que van a hacer es esta separación entre meninge y meninge. Y el líquido cefalorraquídeo, que es el que se encuentra dentro de las meninges y actúa
algunas veces como lubricante, también va a comenzar a formarse durante la 5ª semana del desarrollo. ¿Y cuál de esas dos, la pia madre o la aracnoides, absorbe el líquido cefalorraquídeo para que entre a los senos venosos? La pregunta, ¿podría repetirla? ¿En cuál de las dos membranas, la pia madre o la aracnoides, verdad, se va a absorber el líquido cefalorraquídeo para que sea trasvasado a los senos venosos? Porque el líquido cefalorraquídeo tiene una circulación, ¿verdad? Y tiene que reabsorberse. Sí. Sí, reabsorberse. Si no se reabsorbe, se produce la hidrocefalia o la acumulación anómala del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí o no? Es como unas prolongaciones. Se los aclaro, pues se los aclaro para no complicarse. Entonces, miren. Por supuesto, entre la pia madre y la aracnoides, la pia madre es la que está en contacto con el sistema nervioso central. Eso tú lo dijiste, es una membrana vascular, ingresa a las cavidades ventriculares del encéfalo para formar los plexos coroideos que producen el líquido cefalorraquídeo a partir de la 5ª semana. Ahí estamos perfectos, ¿verdad? Pero la aracnoides, que evidentemente es la intermedia, sí, la aracnoides que es la intermedia, ella, como está entre las dos capas, es la que se va a encargar, ella es la que se va a encargar de absorber el líquido aracnoideo redirigiéndolo a los senos venosos para que se cumpla ese ciclo de circulación del líquido cefalorraquídeo. Acuérdense de eso, ¿ok? La aracnoides. Bueno, ¿quién sigue? Este le toca a Miguel Villalobos, seguro. No. ¿Todavía no? Gracias. ¿A quién le toca? Lo cambié de la posición. ¿A quién le toca esta lámina? A mí, doctor, a Bueno, Grecia, todavía. Chévere, muy bien. Vamos, Grecia, adelante. Ok, doctor, entonces vamos ahora con los cambios de la posición en la médula espinal. La médula espinal en el embrión está a lo largo de todo el canal, ¿sí? Está completa. Pero en el 3er mes del desarrollo se extiende por toda la longitud, como le estoy diciendo, y los nervios raquídeos pasan a través de sus agujeros. El extremo terminal de la médula espinal, cuando empieza el desarrollo, se empieza a desviar gradualmente. Podríamos decir que en el inicio del embrión, la médula espinal llega hasta la última vértebra de la columna vertebral. Pero conforme el embrión va creciendo, la médula crece, pero en una forma más pequeña que el crecimiento del embrión, así que va creciendo la columna, pero la médula espinal como tal va a llegar solamente hasta la vértebra L1, L3 aproximadamente. Los nervios raquídeos van a ir desde su segmento de origen hasta el nivel correspondiente de la columna vertebral. Cabe destacar que el primer nervio está entre el occipital y la vértebra cervical 1. Esto quiere decir que si tenemos 7 vértebras cervicales, vamos a tener 8 nervios cervicales, y así sucesivamente. En el adulto, como le dije, la médula espinal va a terminar aproximadamente a nivel de L2 o L3, pero el espacio subaracnoideo se va a extender hasta S2. Como la médula espinal va a terminar en L1 o L3, se va a formar algo llamado cono medular, o entonces este cono, esta cola de caballo, va a estar formada por los nervios que van a discurrir verticalmente ahora. Ya no van a estar a los laterales, sino ahora van a estar verticales, formando una cola de caballo. Esta cola de caballo está formada porque, como les digo, la médula espinal crece hasta cierto punto, pero la parte de las meninges, o la parte de la meninge que está en contacto con la médula espinal, que es la pía madre, va a estar aproximadamente hasta S1, hasta la del coxis 1 pegada en su periósteo. Entonces, esta cola de caballo va a seguir, y esto se denomina cauda equina.
al final de la médula espinal, la dura madre y la aracnoides van a seguir en conjunto, pero la vía madre se va a extender más y va a formar un hilo que atraviesa la dura madre y entonces va a formar el filum terminal, que es donde la columna donde la médula debía terminar en su origen embrionario, aproximadamente en la primera vértebra coxígea. Y esto marca el tracto de regresión, hoy como lo explico, marca la médula como estaba en su origen embrionario. Y esto también está el ligamento coxígeo que proporciona el sostén a la médula espinal. Muy bien, me gustó lo del filum terminalis. Le iba a preguntar quién lo iba a formar y usted ya me lo dijo. ¿Quién forma el filum terminalis? La pía madre. Ah, no se les olvide porque eso es pregunta de examen. Está muy bien. ¿Vieron lo bonito que es estar en diferentes sitios? ¿Qué les llegó a su celular? Yo les envío un mensaje a todos. Les envío un mensaje. Sí, que ya está abierta la sala. Gracias. No. Se los acabo de mandar y a todos les llegó. Les llegó un video. Les llegó un video. Les llegó los ciclos de punción. Les llegó un video donde ustedes ven las características del líquido cefalorraquídeo. Ajá. Gracias, doctor. Ahora yo quiero hacer una punción. Ve. Entonces, fíjate ahí, aunque esté en inglés, no importa, ¿me entiendes? No, se entiende. Entonces, ¿por qué hay que tener cuidado en las punciones en un recién nacido, en un niño y en un adulto? Porque el nivel de finalización de la médula espinal varía. Entonces, ustedes van a ver, bastante bajo también. Entonces, ustedes van a ver cómo los pediatras buscan un área topográfica distinta para hacer la punción lumbar y los internistas buscan un área topográfica distinta en el adulto. El video que yo les mandé, lo que quiere demostrar no solamente es que es una punción lumbar, sino también las características del líquido cefalorraquídeo, que es agua de roca transparente, y también para que se den cuenta cuando ustedes futuramente vayan a un pabellón y el anestesiólogo dé una anestesia conductiva, fíjense que esa es la forma de saber dónde colocar el bolo anestésico en anestesia conductiva cuando se da con una aguja raquídea. Por eso se llama raquídea. La aguja peridural ya no se utiliza porque la aguja peridural quedaría evidentemente entre la dura madre y la otra membrana, ¿me entiendes? En un espacio virtual que hay ahí. Pero entonces eso ya no se utiliza. Se está utilizando es la conductiva, que es con la aguja peridural. Y cuando el anestesiólogo se da cuenta que sale el líquido cefalorraquídeo, ahí es donde inyecta el bolo de anestesia para anestesiar a las pacientes en el caso de una hernia, de una cesárea, de una histerectomía, de una oforectomía, de cirugías a nivel del piso pélvico, prolaxos, urologías. Ese es el tipo de anestesia que se está dando. Les mandé también unos diferentes gráficos de cómo inclusive el B, en la segunda foto, donde dice base del cordón espinal, habla de la dura madre, y ustedes se dan cuenta que en el A es la anestesia peridural, el B es la colocación de un catéter, el C es la colocación de la anestesia raquídea, y ahí están los diferentes espacios, ahí se ven los diferentes espacios, el espacio peridural y el espacio subaracnoideo, ¿ok? Bien, ahí entonces, y también ustedes pueden leer que la mayor razón de una punción lumbar es hallar o es descubrir o es el hallazgo de un diagnóstico de unas enfermedades del sistema nervioso central, tanto del cerebro como a nivel de la médula ósea, ¿verdad? Y eso incluye meningitis, hemorragia subaracnoidea, también se pueden colocar para tratamientos para vencer la presión intracraneal aumentada, ¿me entiendes? Para evitar la compresión,
hace muchos años nosotros colocábamos catéteres peridurales, que sería la figura, en la parte B de la figurita. La B. Ajá, catéteres peridurales para conducir trabajos de parto en caso de que la paciente lo quisiera así, de esa manera. ¿Ok? Entonces había catéteres peridurales. Por eso se llama peridural, porque está alrededor de la dura madre. ¿Ok? Bueno. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué vamos a seguir aquí? Vamos. Ok, entonces continuamos. ¿Entendieron eso? Ajá, ¿Se dieron cuenta lo dinámico que yo estoy hablando con usted y le estoy mandando información El tiempo Sí, se pasó señor. súper rápido. en tiempo real? Y eso lo tienen que colocar en el seminario cuando si lo quieren modificar me avisan, y entonces montamos un seminario definitivo y ya no hay ningún problema por eso. ¿Ves? Bueno, vamos a ver, pues, ¿quién Ok. habla de mielinización? ok, ya la digo yo, Miguel Villalobos. Ok. La mielinización es el proceso durante el cual se recubre el axón. Ajá, es que esta que se me descarga, esta que se me descarga. Las vainas de mielina, ¿sí?, son envolturas membranosas que rodean a las fibras nerviosas en el interior de la médula espinal. Comienzan a formarse durante el periodo fetal avanzado y continúan desarrollándose durante el primer año de la vida postnatal. Las proteínas básicas de la mielina, pues, son una familia de isoformas de polipéptidos relacionados y son esenciales para la mielinización. Este proceso lo está regulado por las integrinas B1. ¿Okay? En general, los tractos de fibras comienzan a ser funcionales aproximadamente en el proceso en el momento en el que presentan mielinización. Las raíces motoras se mielinizan antes que las sensitivas. Y las vainas de mielina que rodean las fibras nerviosas de la médula espinal están formadas por los oligodendrocitos, los cuales provienen de los oligodendroblastos y estos de las células neuroepiteliales. Las membranas... Ya. Okay, las membranas plasmáticas están enrolladas alrededor de los axones y forman varias capas. Por eso es que un oligodendrocito puede recubrir hasta 50 axones. A diferencia de las células de Schwann, que solo recubren un axón. Las vainas de mielina que rodean a los axones de las fibras nerviosas periféricas están constituidas, como dije, por las células de Schwann o las células del neurolema. Tienen un patrón análogo igual o parecido al del oligodendrocito. Las células del neurolema proceden de las células de la cresta neural que migran periféricamente y se enrollan. ¿Aló, me escuchan? Sí, claro. Sí, ¿Aló? Es que Fuerte, me claro. sal- aló. Bueno, mientras Miguel siga hablando. Así, perfecto. Villalobos, Ah, no, sí se cayó Miguel. ¿se cayó? Creo. ¿Será que se le descargó el computador? Puede ser que se le descargó el computador. Vamos a escribirla. Villalobos, Mire con esto. bueno, tranquilo, no importa. Bueno, de esto es lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Alteraciones en el desarrollo de la médula espinal, se deben a la falta de fusión o formación. Villalobos, regresaste de los arcos neurales de las vértebras, ¿verdad? Está la espina bífida oculta. Está la espina bífida quística. Normalmente esta está abierta, ¿verdad? Pero hay quistes meningios, hay mielocele, hay mielomeningocele, dependiendo de lo que consigamos aquí, fundamentalmente.
Fíjense este caso es bien interesante. ¿Me están oyendo? Esta se llama espina bífida con meningocelia. En este caso, la médula espinal y las raíces espinales mantienen sus posiciones normales, pero puede haber defectos en la médula espinal. La protrusión de las meninges y el líquido cefalorraquídeo de la médula espinal tiene lugar a través de un defecto en la columna vertebral. Si la médula espinal, las raíces nerviosas o ambas están contenidas en el interior de un quiste, esta se llama espina bífida con mielomeningocelia. Ya hay otros casos más graves en donde se encuentra la ausencia de la bóveda craneal y con la ausencia parcial del encéfalo. Ya vamos, Miguelito, ya vamos para allá. Espérate un momentico, que es importante, hay que aclarar las cosas. Ya, pero... Fíjate, esto se puede ver así, o se puede ver la piel completa. Yo te voy a explicar un caso. Hay personas que sufren de hernias discales. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Hay personas que sufren de hernias discales y cuando se hacen los exámenes se encuentra una espina bífida oculta. ¿Ok? Normalmente las personas que tienen espinas bífidas ocultas en su mayoría son más propensos a tener hernias discales. Es un defecto que no se puede diagnosticar ni siquiera al nacimiento, porque a ninguna persona se le pasa por un escáner para decir qué es lo que va a tener. Pero siempre hay que pensar en ello cuando una persona, sobre todo los que van a ser traumatólogos, neurólogos, neurocirujanos, tienen que estar pensando mucho en las espinas bífidas ocultas como causal de dolores a nivel de los miembros inferiores, dolores neurológicos, ¿ok? Estas espinas, esto tiene, bueno, actualmente aparentemente está teniendo un muy buen pronóstico, pero el riesgo es infeccioso, ¿ok? Y aparte, mírense este detalle. Acuérdense que los médicos tenemos que ser observadores. ¿Qué notan ustedes aquí en los miembros inferiores de este niño? Algo que nosotros vimos en los defectos congénitos. ¿Cómo se llama esto? Exactamente. Fundamentalmente se da por un efecto de compresión que modifica esto, ¿eh? ¿Quién sabe? Nosotros no sabemos los antecedentes de este bebé, qué pudo haber pasado. Normalmente este tipo de espina bífida va a tener problemas con la motilidad de los miembros inferiores, a veces vienen otras malformaciones un poquito más complicadas que esto, ¿no? Bien, a ver, Miguel Ángel, adelante. Ajá, ok, continúo. La espina bífida quística, ¿sí? Cursa con varios grados de déficit neurológico según en dónde se encuentre y la extensión de la lesión. Normalmente hay una pérdida dermatomérica correspondiente a la sensibilidad, además de una parálisis muscular esquelética completa o parcial. La parálisis también puede producir, según la lesión, puede tener parálisis en los esfínteres y es frecuente esto en el mielomeningocelia y lumbosacro. Ajá, se produce, esto se produce de manera, de casi manera invariable, una anestesia en silla de montar en los casos que están afectados los esfínteres, es decir, la pérdida de la sensibilidad en la región corporal que contactaría con una silla de montar. La merencefalia se puede sospechar claramente durante la fase intrauterina cuando se detecta una concentración elevada de alfa-fetoproteína en el líquido amniótico. También la ecografía puede revelar la presencia de un defecto del tubo neural que puede dar lugar a una espina bífida quística. La columna vertebral fetal se puede observar en una ecografía entre aproximadamente las 10-12 semanas
y cuando hay un defecto del arco vertebral, se puede observar una masa quística en la zona afectada. El seno dérmico. El seno dérmico se asocia, ¿sí?, al cierre del tubo neural y a la formación de a la formación de meninges en la región lumbosacra de la médula espinal. Este defecto se debe a la falta de la separación del ectodermo de superficie respecto al neuroectodermo y las meninges que lo cubren. El resultado es que las meninges se continúan con un canal estrecho que se extiende hasta un hoyuelo en la piel de la región sacra de la espalda. El hoyuelo indica la región de cierre del neuropolo caudal al final de la cuarta semana. Por lo tanto, esta representa la última zona de separación entre el ectodermo de superficie y el tubo neural. El melomeningocele. Me faltó para agregar algo al melomeningocele y explicar la meningoesquisis. El melomeningocele es un defecto que es más frecuente que la espina bífida con meningocele. Se puede producir en cualquier segmento de la columna vertebral, pero es más frecuente en las regiones lumbar y sacra. En algunos casos se asocia a la craniolacunia, que es el desarrollo anómalo de la bóveda craneal. Y en este también se presenta, el resultado es la aparición de áreas de depresión no osificadas en las superficies internas de los huesos planos de la bóveda craneal. Y para finalizar, la mielosquisis es el tipo más grave de espina bífida, ¿sí? La médula espinal de la zona afectada está abierta debido a la falta de fusión de los pliegues neurales. El resultado es que la médula espinal está representada por una masa aplanada de tejido nervioso y este defecto suele dar lugar a parálisis o debilidad permanente en los miembros inferiores. Bueno, bastante bien, los felicito. Esta lámina me gustó mucho, ¿no? La lámina me gustó mucho, mucho, mucho. Está bien, bien, bien. Una lámina interconectada así como estamos nosotros hoy. Interconectados. ¿Okay?